Pues Asyn Down se dedica a trabajar para no solo mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, sino a que tengan una vida plena y real, incluida dentro de toda la sociedad, dejando al lado sus características de la discapacidad y tratando de que se vean como las personas que son. El síndrome de Down es una alteración genética espontánea, no hay ninguna causa a día de hoy determinada para ver de dónde viene, que hace que las personas donde tiene esta alteración genética en el par 21 se convierte, en vez de en un par, en trisomía, desarrollo de discapacidad intelectual y en algunos casos también física. El síndrome de Down es una condición más de las personas. Al final las personas con síndrome de Down tienen aficiones, tienen emociones, tienen deseos, tienen proyectos de vida para desarrollar como cualquier otra persona que convive con nosotros. Sobre todo las necesidades específicas son más al inicio de la vida, porque sí que es verdad que necesitan de una estimulación extra para poder alcanzar un grado de desarrollo acorde a su edad. Empezamos con atención temprana porque la entidad atiende desde los primeros años de vida en atención temprana hasta el último ciclo de la vida, que es el envejecimiento de las personas, en este caso con síndrome de Down. Las funciones del trabajo social en una entidad como Asyn Down van principalmente desde la atención a la familia, ver cuál es su estructura familiar, ver qué necesidades tienen, la gestión de las ayudas que van a necesitar a nivel de ley de dependencia o de discapacidad o cualquier otra ayuda asociada al desarrollo pleno de la vida tanto de los usuarios como de sus familias. Para nosotros atendemos a todo el grupo, no solo es la persona con la que trabajamos directamente. Y aparte hacemos grupos de formación, atendemos también a nivel emocional a las familias, les acompañamos en el proceso de aceptación de la discapacidad o cualquier otra sugerencia o necesidad que nos planteen. En Asyn Down decimos que tenemos tantos objetivos como personas con las que trabajamos. Mi función realmente, aparte de toda la que es la burocracia de ayudarles con las ayudas, explicarlas y demás, es ayudar principalmente a las familias a que sean autónomas, para todo, a nivel de entendimiento de la discapacidad, de cómo van a tener que moverse a lo largo de la vida, de dotarles las herramientas para que puedan entender cómo funciona todo el sistema, sobre todo a nivel de servicios sociales y de derechos plenos que tienen sus familiares. Es importante que las funciones de las trabajadoras sociales trabajen en entidades como estas porque el sistema dificulta muchas veces, por sus propios tecnicismos, las necesidades que plantean las familias. Necesitan que tengan también un intermediario que les pueda guiar y ayudar para desarrollarse y poder confrontar las diferentes dificultades que se van a encontrar a lo largo del camino, tanto a nivel de educación, como a nivel de sanidad, como a nivel jurídico, como en el propio sistema burocrático de la gestión de ayudas.